Bendecido, buenas tardes. Qué bueno que está conectado una vez más a su programa favorito, Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Esta que le habla es la apóstol Wanda Rivera de CRFPP de Caguas, y precisamente estamos aquí en nuestras facilidades de Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en la hermosa ciudad de Bayamón. Sepa usted que nosotros tenemos nuestras celebraciones, nos reunimos semanalmente todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Los domingos tenemos dos celebraciones, una celebración a las 9 de la mañana, otra celebración a la 1 de la tarde, y nos gustaría que estuvieras con nosotros. Queremos recibirle, queremos que reciba esta palabra que Dios tiene en este tiempo para todo aquel que se acerque a Él. Así que ven, acompáñame, porque hay una palabra que va a bendecir tu vida. Por eso es bien importante que estés conectado con nosotros, que no se retire, que se ponga cómodo, porque sabemos que hay una palabra que va a dimensionar. Este es un tiempo donde Dios está hablando a sus hijos, este es un tiempo donde la palabra está provocando renovación, está provocando la alegría, está provocando la paz que necesitamos, pero sobre todo está provocando una renovación en nuestro entendimiento y sobre todo creando en nosotros ese carácter, creando en nosotros el ser verdaderamente hijos de Dios y que pudiéramos llegar a alcanzar nuestro destino profético. Así que ponte cómodo, busca tu chocolatito, busca tus galletitas para que recibas esta palabra que sé que transformará tu vida. Por eso en esta noche continuamos hablando de lo que es la sensibilidad. Le puse como título sensibles o sensitivos, porque una de las preguntas que recibí en estos días es esa diferencia, ¿verdad?, de lo que es ser sensible, ser sensitivo. Y la forma más básica que te lo puedo decir es que la sensibilidad es un espíritu que Dios pone en nosotros, al igual que también el ser sensitivos. Escúcheme. Para darte una idea, un animal es sensitivo, pero no necesariamente sensible, porque los animales, su mente, por ejemplo un perro, no tiene una mente racional, pero sí es sensitivo al calor, es sensitivo al frío, es sensitivo al maltrato. ¿Usted me está entendiendo? Siente dolor cuando se le maltrata, cuando se deja sin comer. ¿Ve? Eso tiene que ver con la sensitividad del ser. Pero la sensibilidad es lo que, ya creo que con esto me puedo ir para casa. La sensibilidad es lo que activa el ser sensitivos. ¿Usted está aquí? ¿Por qué? Porque Dios nos ha facultado como seres vivos, como seres animados que somos, de esa bendición de poder ser sensibles. ¿Usted está aquí? Y comenzamos, repito, a hablar de esto el miércoles pasado y tomamos como base bíblica, ¿verdad?, una sola escritura, y quiero hablarles con relación, y quiero repetirla. Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10. Y la poderosa palabra de Dios, sabiendo que está bendecida y va a ser en tu vida para lo cual Dios la envía, dice como sigue: así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, ¿por qué, obispo? Porque somos seres animados, somos seres vivos. ¿Habrá algún ser muerto aquí? Pues somos seres animados de Dios. Su soplo de vida nos dio el ser vivificados. Eso es ser un ser animado. Usted me entiende, conforme al diccionario, cuando usted lo busca y estudia. Dice, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso siempre que podamos, hagamos bien a todos, y fíjate que hace la diferencia, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Pero esa diferencia
la marca, escúcheme bien, aquellos hermanos que tienen el discernimiento de lo que estamos hablando. ¿Por qué, obispo? Bueno, porque sencillamente hay cristianos que están muertos. Por eso pregunté ahorita, ¿habrá algún ser muerto aquí? Porque hay cristianos que espiritualmente están muertos. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? O sea, hay cristianos que no fluyen como cristianos, y he dicho reiteradamente que son pseudo cristianos, que tienen una apariencia de cristiandad, pero en realidad no lo son. No se me ofenda usted que me está viendo a través de las redes sociales, si este es uno de ellos. Y dice, y vimos la vez pasada, que dice que no debemos, y hablamos de ese deber, ¿verdad? Como una obligación para nosotros los hombres y mujeres de Dios, una responsabilidad, diga conmigo responsabilidad. Porque el deber, esa responsabilidad que como hombres y mujeres de Dios tenemos, es estar obligado a algo por ley. Fue una de las definiciones que te di. En lo natural o en lo positivo, escúchame, obligación de corresponder a alguien en lo moral. ¿Verdad? Moralmente, nosotros estamos como hombres y mujeres de Dios obligados. ¿A qué? A corresponder a Dios. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué? Porque ese deber, esa responsabilidad, escúchame bien, es lo que va a provocar el cumplimiento de esa obligación que van a hacer, te definí también como, o proviene, nace de ese respeto, de esa gratitud, de esa deferencia que nosotros le tenemos a nuestro Dios. Ahora bien, vamos a entrar en tema. La sensibilidad espiritual, escúchame bien, se ha convertido en uno de los limitantes en este tiempo en nuestra iglesia contemporánea. Se manifiesta tanto ese espíritu de insensibilidad que, como dije ahorita, lo vemos en las redes sociales a través de mucha gente que espotrican cosas que no son de Dios, con el único fin diabólico de confundir, de desvirtuar, de distorsionar lo que dice la palabra de Dios. Escúcheme bien, y es la sensibilidad. Escúchame bien, la falta de sensibilidad es la indiferencia que hay muchas veces en las iglesias, la intolerancia, el desenfreno que hay en las iglesias. Y cuando hablo de desenfreno, hablo de un afán pecaminoso, de una ansiedad pecaminosa en muchos cristianos. Escúcheme bien, que ese tipo de actitud, indiferencia, intolerancia, desenfreno, afán, no se va a identificar con la sensibilidad o la sensitividad que usted debe tener con el ser humano y menos con usted mismo. No se identifica con ello. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad, dice la Biblia, que es ¿qué? Pecado. La indiferencia, cuando tiene que ver el enfoque a lo que tú tienes que darle enfoque, la indiferencia, ¿qué es? Pecado. La intolerancia, que va en contra de lo que es la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Cuando tú vas en contra de eso y te vuelves una persona intolerante, ¿qué es? Pecado. Está aquí. Entonces, la insensibilidad espiritual es negar el bien a otras personas. Negarle el bien que tú conoces, óigame bien, que tú conoces y has recibido de Dios, tú negárselos a otras personas. ¿Por qué? Porque ese espíritu de insensibilidad te ha tomado y como eres insensible no puedes ver la sensitividad de otras personas, lo que necesitan esas personas. Entonces, esa insensibilidad espiritual va a descuidar los valores fundamentales bíblicos y las virtudes que Dios ha depositado en ti. Escúcheme bien, las va a ignorar, las va a descuidar por sus deseos propios, quizás por orgullo, quizás por altivez, por otras razones más que no tienen que ver o no están alineadas a la palabra de Dios, quizás por coraje, molestia que tienes con una persona. No, yo a ese no le voy a hablar porque ya me ha salido con 2 o 3 cosas. No, ese compañero mío de trabajo, eso es un malcriado, eso. Yo no le voy a hablar más de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente en mi trabajo, cuando yo trabajaba en el retén, venían a hablar malo? Y yo lo que le decía era, no vengas a hablar malo aquí, brother.
Tú sabes que Dios te ama y no te gusta la boca sucia esa que tú tienes. Y se iban. Pero yo no le hablaba, o sea, yo no dejaba de hablarle de Dios, o era permisivo que siguieran hablando malo ahí. Porque yo sé a quién yo le tengo respeto y deferencia, a Dios. Amo al ser humano, pero el ser humano que aprende a respetar y a tener deferencia de Dios, lo amo más. Ah, obispo, pero usted está haciendo condicional ahí. Bueno, pues entonces Dios está mal. Porque si está siendo condicional, ¿por qué Dios dijo en su palabra ahorita en Gálatas? Hagamos especialmente a los de la fe. Hagamos el bien especialmente. Ah, pues entonces está sacando a los otros. Ve que tu falta de conocimiento te lleva a una tontería mental y a un fundamento equívoco. Porque entonces tengo que pensar que Jesucristo estaba mal, cuando yo sé que no es así. ¿Por qué? Porque está marcando una diferencia entre gente que se supone que conozca y gente que no conoce. ¿Usted me entiende? ¿Me sigue amando o me odia más? No me odie, porque eso no está bien. Escúchame. Una persona que es insensible desobedece los principios y las virtudes otorgadas por Dios en su vida. Esa es esa persona que endurece su corazón. Siendo cristiano, endurece su corazón. Escúchame, ¿por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y eso dice la Biblia que también es ¿qué? Obispo, pero usted lo que está es condenándonos. No, yo no te estoy condenando. Yo lo que te estoy dando es la base sólida para que tú tomes una decisión de volverte una persona sensible al Espíritu, buscando la presencia de Dios, entrando a la presencia de Dios como todos los días de tu vida con vehemencia. ¿Para qué? Para que tu corazón, que Dios lo cambió cuando quitó el de piedra y puso de carne, tú no lo volvieras a endurecer con tus propias actitudes. Entonces Dios lo que está hoy es dándote la oportunidad para que con este entendimiento, este conocimiento, tú tomes la decisión voluntaria y responsable. ¿Por qué? Porque es un deber cristiano, una obligación cristiana buscar esa transformación y ese cambio cada día de nosotros delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos hace comprender a nosotros. Escúcheme bien, que la sensibilidad hay que saberla distinguir de toda cuestión que sea superficial, de la superficialidad o de la debilidad. Sensibilidad no es ser débil. Sensibilidad no es ser superficial. No es crear una apariencia de que lo soy y no lo soy. Hello. ¿Usted sabe cuánta gente fluyendo en sensitividad crean apariencia? ¿Usted sabe cuántos cristianos que son sensitivos y que siendo sensitivos por eso es que son reactivos? Pero cuando son sensibles al Espíritu, con el espíritu de sensibilidad, se tornan personas que accionan lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? I hope so. Porque esto es para bendición tuya, hermano. Esto es para que tú seas mejor cristiano, mejor cristiana, mejor ser humano con aquellas personas que te rodean, aún con tu propia familia. Entonces, hay que saber distinguir la sensibilidad de la superficialidad o de la debilidad. Son tres cosas distintas. El ser sensibles, oiga bien, el usted ser sensible espiritualmente no necesariamente es ser sensitivo. El que usted sea sensible espiritualmente no necesariamente lo torna usted una persona sensitiva. ¿Por qué, obispo? Porque usted no puede ser sensitivo y nunca compadecerse de algo o de alguien. Si usted se compadece de algo o de alguien, entonces esa
sensibilidad acciona tu sensitividad. ¿Para quién? Para ese algo o ese alguien. Y yo sé que esto a veces es más. Por eso es que hay gente que no pueden entender. Mire, por eso es que hay gente que no puede entender cómo Papa aquí es una persona y allá es otra. Porque en ambos lugares yo soy sensible al Espíritu. Pero aquí yo tengo que arrancarle la cabeza al diablo que te ministra a ti. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. Porque mi lucha no es contra carne. Yo no sé si usted está entendiendo esto. ¿Usted está aquí y me está entendiendo? Tú no puedes ser sensitivo si nunca puedes compadecerte de alguien. Porque lo primero, la sensibilidad acciona tu sensitividad humana. Entonces la sensibilidad es lo que nos otorga a nosotros de parte de Dios, la sensibilidad espiritual es lo que nos otorga a nosotros, Dios nos otorga esa capacidad que tenemos como seres animados, como seres vivos, como seres humanos, escúchame, para poder percibir y comprender al ser humano. Pero los recibes ¿dónde? En el Espíritu. La sensibilidad que Dios te otorga para tú poder comprender al ser humano, que no está en la misma condición que tú estás. ¿Por qué? Porque tú has llegado a un conocimiento, tú has llegado a un crecimiento que te pone en una posición de ventaja para tú poderle ministrar, sacarlo de esa condición, sacarlo de una mente sensitiva para que pueda entender una mente espiritual y ayudarlo a salir de esa condición. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca que usted y yo poder percibir y poder comprender ¿qué? El estado de ánimo de esa persona, el modo de ser de esa persona, el modo de actuar y de comportar. ¿Por qué esa persona se comporta así? ¿Por qué esa persona actúa de tal y cual manera? ¿Por qué su modo de ser es como es? Eso te lo hace percibir el espíritu. ¿Pero con un espíritu de qué? De sensibilidad. Entonces tú puedes ver la sensitividad de esa persona y tú con la sensibilidad espiritual trastocas de manera positiva esa sensitividad humana para que haya cambio, para que tú puedas entender la manera de ser de esa persona, el modo por qué esa persona actúa y se comporta como se comporta. Escúchame, no solamente eso, puedes percibir la naturaleza de las circunstancias que lo llevaron a eso. A lo mejor no tuvo paternidad, a lo mejor fue abandonado, a lo mejor tenía maltrato de niño. Y eso te hace entender que la sensibilidad espiritual, que es la que es dirigida por el Espíritu, que tú puedas entender la naturaleza de las circunstancias que llevó a esa persona a ser como es, a funcionar como es, a actuar como es y a comportarse como se comporta. Y que habla como habla. Usted está aquí. También te hace percibir el ambiente y la atmósfera en la que usted y yo entramos. ¿Cuántos han entrado a un lugar que sienten como escalofrío? ¿A alguien le ha pasado eso? Eso es que a lo mejor el aire estaba fuerte. Eso se llama sensitividad. Porque escúcheme,
¿Alguien ha tenido un perro de frente ladrándole a punto de morderlo? Dígame usted si no se le paran los pelos ahí también. Pero entonces no es el espíritu. Es el perro que tú sabes que te puede morder en cualquier momento. Eso es ser sensitivo a eso. Pero no sensible. Entonces el ser humano espiritual tiene que aprender a distinguir una cosa de la otra. O sea, tiene que aprender a distinguir la gimnasia de la magnesia. Usted ha oído muchos cristianos, hablan algo de Dios. Ay, se me pararon los pelos. La presencia de Dios está aquí. ¿Alguien ha escuchado eso? O alguien que usted le habla en el shopping y se lo encuentra y usted comienza a hablarle de Dios y dice, ay, gracias, sentí. Pero si lo dejaste ir sin convertirse, ¿qué va a sentir? Se supone que si le hablas en el shopping, no se vaya de allí sin darle la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. De su vida, perdón. Entonces, ¿qué va a sentir? ¿Sabe qué sintió? Que usted le habló bonito. Que lo que usted le dijo, ay, se oye tan lindo. Ok, pues como se oye lindo, vente que yo voy a hacer que tú percibas lo lindo que Dios es contigo. Vente, vamos a orar. Quiero que repitas conmigo. Que coge las manos y le dice, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús. Y hace que... Y antes de hacerlo, dígale por qué es que es importante hacerlo. Para que lo haga con conciencia. ¿Usted me entiende? Yo quiero bendecir tu vida. Eso es lo que usted debe hacer. Ahora, cuando usted es indiferente y ve a una persona así en el shopping que usted puede ayudarlo a salir de una condición, usted es una persona insensible, aunque venga a la iglesia. ¿Usted me entiende? ¿Usted está aquí? Entonces, esta sensibilidad de la cual yo hablo espiritual es la que nos hace también entonces a nosotros mirar el ambiente y la atmósfera a la que usted y yo vamos a entrar. Y también cómo vamos a actuar de manera correcta en beneficio o en bendición de las demás personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a ministrar y te va a decir, esta persona, háblale esto, dile esto. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, como algunas personas me dicen, yo me lo encontré en tal sitio y yo empecé a hablarle, pero después no me acuerdo ni qué le dije. Yo sé que terminó recibiendo a Cristo. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿No te acuerdas? No te acuerdas. ¿Por qué? Porque no te pusiste a pensar, yo no le puedo hablar porque yo no he cogido CCM. Yo no he ido a MISPA. ¿Y quién soy yo para hablarle? ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque estás siendo sensitivo a tu falta de conocimiento o a tu propio menosprecio. Pero cuando tú eres sensible al Espíritu y tú dejas que el Espíritu te lleve, tú hablas cosas que ni tú mismo sabes de dónde rayo las sacaste. Y Dios te va a usar con poder. ¿Con qué poder? Con el poder de su gloria que está depositada en ti, que se llama la persona del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Entonces, muchos líderes, pastores, ministros, escúchame, de la iglesia contemporánea o de la iglesia que se ha ido levantando en este tiempo, han perdido ese espíritu de sensibilidad y no solamente la sensibilidad espiritual, sino la sensibilidad espiritual y la sensibilidad humana. Porque ustedes me escuchan aquí decir, si tú quieres seguir siendo terco, si tú quieres seguir siendo una persona rebelde y te quieres ir, pues vete. Pero yo no quiero que tú te vayas, yo quiero que tú aprendas, yo quiero que tú recibas esto y que responsablemente, te repito, tomes la determinación para que puedas seguir siendo transformado y cambiado. Yo no quiero que tú te vayas, pero si vas a seguir siendo así, yo no quiero verte así. A mí no me gusta. Y más gente que yo sé que tienen llamado de Dios, gente que Dios les ha hablado por el Espíritu, que tienen una dirección ya previa de parte del Espíritu para llevarlas a una dimensión que ni ellos mismos han pensado
y no se dan cuenta cómo su propia terquedad, su resistencia, su rebeldía los hace retroceder, no importa lo que puedas alcanzar naturalmente. Porque escúchame, lo que tú alcances naturalmente, si no lo sostienes por el Espíritu, se va a acabar. Se va a acabar. Entonces, muchos cristianos, muchos líderes, muchos pastores de este tiempo han ido perdiendo esa sensibilidad espiritual y esa sensibilidad humana, lo que no les permite muchas veces expresar el corazón de Dios en la gente o a la gente. No les permite. Hablan palabras, pero no ocurre nada. Y el deseo del corazón de Dios es que ocurra. ¿Que ocurra qué? Una vez más, transformación, cambio, avance. Que tú puedas seguir creciendo espiritualmente, que puedas alcanzar el deseo del corazón de Dios, la voluntad de Dios en tu vida y que tú puedas obtener, escúchame bien, todo lo que Dios ha preparado por la vida y la piedad que ya se te fue dada cuando tú recibiste a Cristo. Recordando que, escúchame bien, que el reino de Dios es, escúchame bien iglesia, es un reino de amor, es un reino de gracia, es un reino de perdón, de misericordia, de bondad y de servicio hacia las demás personas. Porque Cristo no vino a ser servido, Cristo vino a servir y nosotros somos el ejemplo de eso, o deberíamos ser el ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos al llegar a esta iglesia, no voy a hablar de ninguna iglesia, voy a hablar de esta, cuántos al llegar a esta iglesia han experimentado que al llegar recibieron afecto? Cuando llegaron. Recibieron afecto, recibieron un cierto nivel de comprensión. ¿Usted está aquí? ¿Cuántos al llegar a esta iglesia comenzaron a sentir afecto, comprensión, cuidado, atesoro? ¿Usted está aquí? Alguien que cuando llegaste comenzó a mostrarte interés por tu necesidad, por tu situación. Alguien que se ocupó en tu circunstancia particular y le puso interés a esa circunstancia espiritual. Y que tú, al seguir caminando, has ido rechazando. Porque al principio te gustó. Pero como tú has querido seguir igual, te vas alejando. Te vas alejando. Ahora ya no te gusta que te llamen tanto. Ahora ni coges el teléfono cuando te llaman. Hello. Qué mucho. Me han llamado como 5 veces hoy. Pero si llevas 2 semanas que no te ve. Alguien te está atesorando, alguien te está cuidando, alguien se interesa por ti. Que no es la persona, es Dios a través de esa. Pero tú eres, escúchame, tú eres tan insensible espiritualmente que tu sensitividad natural no te hace saber que es Dios a través de esa persona, sino que es la persona la que jeringa, la que te echaba llamándote. Usted está aquí. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Se tornan insensibles al Espíritu. Pero cuando tú llegaste aquí, recibiste todo ese tipo de cuidado, ese atesoro. Se te enseñó a caminar, se te enseñó a salir de condiciones espirituales donde tú estabas sumido por el diablo y has ido aprendiendo para que salgas de esa condición. Se ocupó de una circunstancia particular en ti para ayudarte a salir de eso. Entonces la sensibilidad espiritual, escúcheme bien, es la que nos permite descubrir en cada uno de nosotros mismos primero y en los demás ese otro yo que usted tiene. ¿Qué? Es un yo que piensa, es un yo que siente, es un yo que necesita, escúcheme bien, necesita de la ayuda de Dios a través de alguien. Porque escúcheme, yo necesito la ayuda de Dios todos los días de mi vida. ¿Usted está aquí?
Y esa sensibilidad no se refiere a un acto emocional, sentimental, natural, que se manifiesta muchas veces de manera muy exagerada en las personas. Porque cuánta gente aquí usted ha visto que son demasiado emocionales, exageradamente emocionales o exageradamente sentimentales. Ay, llorando. ¿Qué te pasó? Ay, se me murió el perrito ayer. No está bien, los animales se aman y se quieren, y está bien que usted suelte un par de lágrimas, pero que usted venga casi cayéndose, usted muriéndose, usted porque se murió un pejo. Qué bueno que pudo estar hasta el final de esta hermosa enseñanza. Tenemos la certeza que cada palabra que ha sido pronunciada cambiará su corazón, cambiará su vida, cambiará su forma de pensar, y sabemos que grandes cosas Dios hará en su vida y con todo aquel que les rodea. No queremos finalizar esta programación sin antes agradecer a los socios de pacto que hacen posible en que esta enseñanza vaya semanalmente hasta sus hogares. Así que si a usted le interesa esto que acaba de escuchar, es bien importante que se comunique con nosotros a los números de teléfono que tenemos en pantalla para así poderles hacer llegar cada una de estas enseñanzas que semana tras semana sabemos que bendice su vida. Así que ya no hay más, pero te recordamos que la próxima semana es importante que te conectes con nosotros en su programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético, y no olvides que Jesucristo es el Señor.